sesión. Quiero saludar en forma muy especial a todas las diputadas, diputados, Teresita, al secretario, secretarias, a don Andrés Meneses, que nos acompaña, y don Federico Rázuriz, que pronto se va a integrar a nuestro grupo. El acta número 132 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 133 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ofrezco la palabra al secretario para que dé lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Primero, un oficio del presidente de la República, por medio del cual hace llegar la urgencia suma al proyecto de ley que adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, boletín 8886-11. Segundo, oficio del secretario de la Cámara de Diputados, por medio del cual comunica que la Cámara de Diputados rechazó la solicitud de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que le sea remitido el proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, correspondiente al boletín 14008-07, una vez despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Y, en tercer lugar, un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa que ese servicio carece de competencias en materias relacionadas con tala de bosque nativo, razón por la cual su requerimiento será derivado a la Corporación Nacional Forestal. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta, diputadas, diputados. Ofrezco la palabra en varios. Pido la palabra, presidente. ¿Cómo no? Diputado Flores. Tiene la palabra, diputado Flores. Gracias, presidente. Dos breves planteamientos. El primero es una consulta, porque hace más de un mes que estuve en esta comisión, presidente, planteando mi preocupación por el alza continua de productos alimenticios de primera necesidad, principalmente granos y legumbres, esto tanto a nivel nacional como al nivel internacional. Acordamos por unanimidad invitar a la señora ministra de Agricultura, a la jefa de ODEPA y algunas otras autoridades que nos pudieran explicar cuál es la estrategia del Ministerio de Agricultura y del gobierno en general, porque aquí también tiene que ver el Ministerio de Economía, tienen que ver otras instituciones respecto de lo que significa la seguridad alimentaria. Lo otro es el alza sostenida también de insumos agrícolas. Hoy día el triple fosfato, y usted lo sabe bien, en su condición de agricultor, ha subido prácticamente un 100%. Cuando yo lo dije hace un mes atrás, es cerca del 80%, hoy día estamos arriba del 90% del aumento de esos insumos. Y así suma y sigue. Entonces la pregunta es si efectivamente dio respuesta la señora ministra al acuerdo que se tomó en esta comisión de convidarla a discutir este tema. No es a que nos informe, es una conversación y un debate respecto de lo que debe hacerse como una decisión estratégica de seguridad alimentaria. Eso es lo primero. Lo segundo, presidente, es que quiero solicitarle a esta comisión que hagamos una consulta formal que me la han hecho llegar algunos dirigentes de pequeños agricultores, tanto beneficiarios del INDAP como personas que trabajan con el Servicio Agrícola Ganadero. Principalmente don Guido Mutizábal, que es un dirigente del CAR regional de Los Ríos, me pregunta qué es lo que va a pasar con el programa de recuperación de suelos degradados, que el anuncio es que se suspende. Hasta el momento nos ha ido mal con lo que se ha planteado la Comisión de Agricultura, por cuanto, por ejemplo, no pasó nada con el reavalúo agrícola con los pequeños agricultores que por aumentar el techo quedaron todos fuera de INDAP. INDAP se comprometió a revisar, no pasó nada, lo echaron a todos para afuera. ¿Perdón? ¿Lo revisaron? Porque en mi región se fueron más de 200 de INDAP, porque parece que entonces las decisiones son distintas por regiones, porque en Los Ríos no ha pasado. Yo creo que sí. Yo creo que parece que hay regiones que no tienen tanta bendición para el INDAP. En todo caso, presidente, quiero pedir que formalmente le solicitemos al Ministerio de Agricultura que no, en este momento, en una situación crítica de pandemia, que no suspenda este programa de suelo degradado, porque finalmente es de las pocas cosas de las cuales tienen que agarrarse los pequeños agricultores para no gastar
en alimentaciones suplementarias si la pradera no les da, de tal manera de que ese es un elemento que yo quisiera que lo consideraran para hacer más que una consulta, hacerle una solicitud formal al Ministerio de Agricultura que no suspendan el programa Suelos Degradados, principalmente cuando se trata de pequeños agricultores, presidente. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Presidente. Sí, ¿quién pide la palabra? Diputado Barro. Sí, está el diputado Barro, diputado Sauerbaum y diputada Sepúlveda, presidente. ¿Cómo no? Diputado Barros. No, gracias. Agradecerle al diputado Iván Flores su intervención. Algunas precisiones. La ministra estuvo la semana recién pasada en la comisión. Probablemente el diputado Flores no pudo asistir en aquella oportunidad en que podría haber hecho la consulta, pero yo estoy abierto a que la señora ministra podamos tener, una vez concluido, ¿no es cierto?, este proyecto de ley en particular, podamos realizar una sesión especial para poder discutir este y otros temas, el alza de los fertilizantes, que obviamente va en alza con lo que son los productos, el alza del petróleo también, el alza del dólar. Bueno, hay una serie de situaciones. Solamente precisarle que los suelos degradados ya no es un programa, es una ley de la República que cuenta con financiamiento cada año. Como cualquier ley, se le asigna en el presupuesto de la Nación un presupuesto. En algunas regiones se está implementando y no se ha suspendido ningún tipo de beneficio para los pequeños agricultores amparados en esta ley que tiene su propio presupuesto. Solamente precisar eso porque ya dejó de ser un programa al arbitrio de los gobiernos de turno, sino que durante el gobierno de Piñera 1 el programa pasó a ser ley de la recuperación de suelos degradados y por lo tanto tiene cada año su partida presupuestaria dentro del Ministerio de Agricultura. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Gracias, señor diputado. Diputado Sauer. Presidente, sobre el punto quiero hacer una aclaración muy breve. Señor Flores. Sí, diputado Flores. Presidente, sin ningún ánimo de entrar en polémica con mi querido colega Ramón Barros, que debo decirle que lo que solicitamos y se acordó en la comisión no es que la ministra pueda responder una pregunta cualquiera. Lo que acordamos en la comisión fue que se iba a convidar a la señora ministra a una sesión especial para tratar la cuestión de estrategia alimentaria. Por lo tanto, es más allá de una pregunta al pasado. Segundo, que yo no estoy porque no pertenezco a esta comisión, he venido puntualmente a plantear algunos temas especiales y me he quedado esperando que me informen cuándo iba a venir la señora ministra con ODEPA a tener esta sesión especial en la cual voy a estar toda la sesión. Lo tercero es que la preocupación, diputado Barros, la hago por su intermedio, presidente, la hago mía por extensión, pero la hacen los pequeños agricultores porque se les ha informado que probablemente el próximo año el programa de suelo dado o no continúe o tenga una disminución presupuestaria. Eso es así, por lo tanto, transmito esto. Y nosotros, quienes vamos a empezar a discutir la ley de presupuesto, debemos estar al tanto, pero queremos saber qué es lo que está pensando el Ministerio, si es importante el Ministerio. Yo no estoy haciendo esta pregunta por fregar ni por polemizar, es sencillamente por extender lo que plantean los agricultores. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Mire, bueno, varias cosas. Primero, yo la semana pasada solicité un oficio respecto de la fiscalización que debe hacer el SAC, ¿cierto?, en todas las vendimias con una famosa máquina que tenemos en el Ministerio de Agricultura hace muchos años y que no se ha utilizado. Y el gobierno del presidente Piñera en el 2018 hizo la primera utilización de la máquina para medir agua y también contenido de uva de mesa en la producción de vino. Pero respecto de eso mismo, yo quisiera solicitar, presidente, que se nos informe la Fiscalía Nacional Económica respecto de la denuncia que nosotros hicimos ya hace varios años respecto de la colusión de las empresas grandes de productoras de vino, porque nunca más tuvimos respuesta. Simplemente la Fiscalía Nacional Económica citó a algunos pequeños agricultores y no encontramos respuesta alguna. Entonces, quisiera yo que quede evidencia de que se hizo o no se hizo una investigación adecuadamente y cuáles fueron las consecuencias de esa investigación. Porque
simplemente no nos pueden responder que la Fiscalía no tiene más argumentos para poder seguir investigando a todas luces con todos los argumentos y toda la información que se le entregó en dicha oportunidad. Así que le quisiera pedir a la Comisión que nos ayudara con un oficio a la Fiscalía Nacional Económica para que se nos envíe la respuesta definitiva o la sentencia definitiva respecto a este tema, en qué está. Si no hay sentencia o si hay sentencia, cuál es el resultado de esa investigación. Por lo demás, yo quisiera comentar solamente que desde el año 2010, para que ustedes sepan, al 2018, se han hecho por lo menos 4 denuncias en la Fiscalía Nacional Económica por este mismo tema de colusión de empresas grandes productoras de vino respecto de los pagos que se les hace a los pequeños productores de uva viñatera. Así que le quisiera pedir eso, presidente, primero. En segundo término, respecto del alza de los predios agrícolas y su revalúo fiscal, efectivamente, como dice el diputado que me antecedió, ha perjudicado a muchos agricultores poniendo en cuestión su permanencia en INDAP. Yo, junto con otros parlamentarios, presentamos un proyecto de ley para hacer una modificación que yo invito también a los colegas a conocer y a apoyar en la oportunidad que lo veamos aquí en la comisión, porque justamente hemos conversado respecto de que cada vez que se está evaluando hoy día la permanencia de la gente en INDAP, se le evalúa, ¿cierto?, el precio de su tierra. Hoy día la tierra tiene un precio mucho mayor, cada día más el sector urbano se acerca a los terrenos agrícolas como lo tenemos en nuestras comunas en la región de Ñuble, y hoy día la parcelización, ¿cierto?, de nuestros terrenos agrícolas se hace con una facilidad que a mí realmente me espanta, porque es cosa de ver, ¿cierto?, lo que está sucediendo en diversos sectores de Ñuble para darse cuenta que hoy día el cambio de uso de suelo que debiera ser autorizado por el Ministerio de Vivienda se da con una facilidad que pocos entienden, porque zonas que hoy día son de uso agrícola absolutamente, hoy día están siendo utilizados como parcelas, ¿cierto?, de agrado, trayendo una serie de consecuencias negativas que todos los que conocemos el mundo del campo ya lo tenemos claro. Entre ellos, ¿cierto?, por ejemplo, la escasez de agua cada día más, el acceso a un buen camino, el acceso a otros servicios básicos, y por lo tanto, yo, aparte, presidente, del primer oficio a la Fiscalía Nacional Económica, le quisiera pedir un oficio al Ministerio de Vivienda para que nos informe respecto de la autorización que ha entregado a distintas empresas y particulares para parcelar zonas agrícolas y los cambios de uso de suelo que se han autorizado en los últimos años, si es posible en los últimos 5 años, para poder entender lo que está sucediendo en distintos lugares. No puede ser que hoy día, cada día nos encontremos con parcelaciones en distintos sectores que son de absolutamente uso agrícola, que los tenían una larga tradición, y que hoy día veamos, ¿cierto?, que se está parcelando para poder vender esos terrenos a precios que son altísimos por lo demás, pero que por lo demás, no, de mi punto de vista, no cumplen ningún requisito para poder hacer vivienda habitación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Vamos a enviar ambos oficios a la Fiscalía Nacional Económica, tal cual como usted lo ha solicitado, y al Ministerio de Vivienda en los términos que lo ha planteado. Pero yo le pediría a las diputadas y diputados que vayamos avanzando tema a tema para no confundirnos en lo que estamos planteando. Referente a lo que planteaba el diputado señor Flores, quisiera preguntarle a la secretaria si ha llegado alguna respuesta en relación al primer punto que él planteó, y en segundo lugar, hagamos una consulta al propio Ministerio en qué situación quedan los suelos degradados, qué inconvenientes tienen, ¿no es cierto?, para seguir funcionando de la forma que lo han estado haciendo hasta aquí. No cabe duda ninguna que es preocupación, además de los suelos degradados, que tenemos una alza realmente escandalosa, no solamente en los productos de consumo básico, sino que en los de construcción, y tal como lo decía el diputado Flores, en materia relacionada con los insumos que se tienen que utilizar en el mundo agrícola. Para eso vamos a tener una sesión especial, tan pronto terminemos de tramitar esta ley, estimado diputado, porque esto es de urgencia suma, y le vamos a invitar en su momento para que usted haga todas las consultas del caso, y ojalá que esté, ¿no es cierto?, toda la gente que invitemos, o de EPA, la ministra tendrá que estar acá, para avanzar en esta materia. Diputada Sepúlveda, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, me he reunido con diversas asociaciones, ¿no es cierto?, y funcionarios del Ministerio de Agricultura, y la verdad es con cierto espanto
de algunas referencias, noticias y preocupaciones que ellos me han manifestado, ¿no? Y es por eso que quiero hacer uso en este minuto en puntos varios. Mire, quiero un informe, presidente, a ODEPA y al Ministerio de Agricultura en relación al despido de una mujer de 72 años, la señora Iris Carmona, en la cual, ¿no es cierto?, se despide a esa edad, a menos de 6 meses que estaba por jubilar, pero además porque recién había muerto, ¿no?, y esa es parte también de sus complicaciones de salud, había muerto su marido y su nieto. Y fue despedida de ODEPA, presidente, en condiciones que no corresponde y con una insensibilidad que hace tiempo no veíamos, ¿no es cierto?, en este ministerio. Así que, por favor, está el señor Meneses también ahí, para saber qué ha ocurrido con este despido que me parece absolutamente brutal desde el punto de vista humano, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista personal e institucional. Lo segundo, presidente, que en esta misma reunión y en relación a los funcionarios de INDAP, que espero que puedan ser recibidos además en esta comisión, desde el año 2017 fue el último concurso de promoción que ocurrió, ¿no es cierto?, en una institución tan importante como el INDAP, en donde lamentablemente la promoción, que es una de las cosas que revisamos precisamente cuando se hizo la posibilidad, ¿no?, de hacer racionalmente en las que las personas pudieran asumir, no se está cumpliendo ninguna política de personas, ¿no es cierto?, ni los grados de ingreso en esta institución, profesionales, ni técnicos, ni administrativos. Existen además recursos, ¿no es cierto?, para el mejoramiento de los grados por cambio de funciones, pero la DIPRES no ha autorizado a realizar estos movimientos. Por lo tanto, pedirle un informe, ¿no es cierto?, al Ministerio y al INDAP, por cierto, en relación a lo que está ocurriendo. Tengo entendido que el propio director ha enviado, director nacional, diciendo que existen los recursos de parte del INDAP, pero lamentablemente no se han dado, ¿no es cierto?, los vistos buenos de parte de DIPRES. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con el Ministerio de Hacienda? Vuelvo a repetir, al parecer también existe un problema en Contraloría General de la República en relación a la promoción, ¿no es cierto?, ya hace más de 3 años, de los funcionarios del INDAP. Entonces, presidente, si le parece a usted, enviar a la DIPRES, primero al Ministerio de Agricultura, sabiendo que lo que pasa con la promoción, ¿no es cierto?, de personas y de política personal. Lo segundo, también el mismo oficio al director nacional del INDAP, como también a la DIPRES y a la Contraloría General de la República. Y por último, tenemos muchos sumarios, me hicieron llegar una nómina incluso de sumarios, ¿no es cierto?, que están hace 4, 5, 6 años, que no se cierran, con la consiguiente daño a las personas, ¿no es cierto?, por el debido proceso, pero además con la incertidumbre que esto significa para los funcionarios. Por lo tanto, pedir cuáles son los sumarios pendientes en la institución y qué es lo que ocurre en relación a estos procedimientos, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Presidente, la diputada Nullado está pidiendo la palabra. Sí, perfecto. Vamos a enviar los 3 oficios por usted solicitados para que se informe a la comisión cuál es lo que acontece, ¿no es cierto?, en esa materia, el despido de la señora, ¿no es cierto?, del Ministerio de Agricultura, ODEPA, y también lo que acontece en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, para que se informe a la comisión qué es lo que está ocurriendo en este momento. La diputada Nullado. Sí, señor presidente. La diputada Emilia Nullado. Quiero suscribir, como usted lo había señalado, la sesión especial en el cual también debiera invitarse al señor fiscal nacional económico para que pueda dar cuenta respecto a la situación del alza de los fertilizantes, como usted bien señaló, los materiales de construcción, aquellos productos de primera necesidad para la agricultura familiar campesina y los pueblos indígenas, y la revisión misma, porque pudiera tal vez estar existiendo una posible colusión del mercado. Por lo tanto, esta sesión es muy urgente que se pudiera realizar. Por otro lado, creo que es necesario que el Ejecutivo pueda dar a conocer la situación actual de las postulaciones a los programas de suelos degradados, asimismo la revisión misma
de la ley que lo más probable va a estar dando término en febrero del año 2022 y dentro de este año al menos debiera haber un debate o la prolongación o la revisión de la ley de recuperación de suelos degradados. Y tercero, el poder conocer a la brevedad, seguramente va a llegar a esta comisión el proyecto de modificaciones que ha anunciado el diputado Sauerbaum respecto a la situación de el egreso forzado que han tenido muchas personas del Prodesal, y también eso obedece al alza prácticamente que se ha generado, al aumento, en este caso, de las contribuciones y una serie de otros antecedentes que finalmente, por situación social y otros factores, donde no se ha podido modificar la ley orgánica que rige al INDAP, y por lo tanto aquello permitiría al menos la revisión de algunos de ellos. Por lo tanto, sería interesante poder conocer aquel proyecto. Gracias, señor presidente. Diputada, indudablemente que vamos a incorporar también en la invitación a la ministra, a ODEPA y al Fiscal Nacional Económico en esa sesión especial que vamos a tener tan pronto terminemos de discutir este proyecto que nos tiene bastante atrasados y tenemos que darle suma urgencia para avanzar en otras materias que son realmente de gran importancia para nuestro sector agrícola. Ofrezco la palabra por última vez, estimadas diputadas y diputados. Pasemos a lo que nos convoca, estimada secretaria, que dice relación, ¿no es cierto?, con el proyecto de ley. Presidente, en la última sesión quedaron pendientes una indicación de la diputada Álvarez y la diputada Nullao para agregar una nueva letra F, porque había dudas respecto a la formulación de la indicación. La diputada Nullao y la diputada Álvarez presentaron una nueva indicación, que es la que se está mostrando en este minuto en pantalla. Sole, por favor. Damos lectura a la indicación. Indicación de las diputadas Jenny Álvarez y Emilia Nullao para introducir el artículo 2 de la ley 18.450 la siguiente modificación. F. No podrán postular a los beneficios de esta ley el presidente de la República, senadores y diputados, los ministros de Estado, los subsecretarios, los embajadores, los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, los jefes superiores de servicio, los oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, los oficiales generales y oficiales superiores de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, el Contralor General de la República, los consejeros del Banco Central, los gobernadores regionales, los delegados presidenciales regionales, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes y los subsecretarios, los secretarios regionales ministeriales, los demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que se desempeñan hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y los constituyentes. Presidente. Presidente, gracias, presidente. Como habíamos acordado la sesión pasada, sacamos a concejales y consejeros regionales, se agregaron a diputados y senadores, y el plazo que se planteó acá, igual por los colegas, de que terminaba el ejercicio del cargo, podían postular inmediatamente a estos fondos, que habíamos primero dicho 2 años, pero eso lo retiramos en esta nueva indicación. Quiero hacer esas observaciones porque eso fue lo que consensuamos antes de presentar esta nueva indicación. Gracias, presidente. ¿Permite? ¿Cómo no? Sí. Señora Nullao y señora Jenny, ¿ustedes retiran la indicación anterior? Claro, retiramos la anterior. No sé cómo es el procedimiento, o la vota. Sí, la retiramos y esta sería la que queda en vez de la anterior. Gracias. En discusión, diputadas y diputados, la presente indicación. En votación. No, presidente, yo la verdad que me gusta la idea, pero yo creo que es demasiada la lista, demasiado larga. No olvidemos de que un proyecto agrícola no se desarrolla en menos de 4 o 5 años, con suerte. Y entiendo yo que muchos de los cargos que están aquí no duran más que eso. Por lo tanto, me parece
innecesario excluir a gente que tiene un cargo provisorio en un cargo de importancia o incluso de elección popular. Por ejemplo, no sé, a mí no sé, todo, por ejemplo, el gobernador regional, los delegados presidenciales, los delegados, los alcaldes, son gente que son elegidas por las personas y tienen un espacio acotado de tiempo su cargo. Entonces, yo no creo que debiéramos restringir a tantas personas. Yo estaría partidario, por ejemplo, del presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores regionales, pero hasta ahí nomás. Yo creo que hacer la lista demasiado larga, yo creo que no sé si pudiera ser incluso discriminatorio. Gracias, presidente. Señor Barros. Sí, no, la duda que me cabe es si el director general de la Policía de Investigación a través de una sociedad sí puede postular o no. Entonces, cuando uno afecta a las personas naturales solamente, no tiene la profundidad, y yo concuerdo con el diputado Sauer, vamos en orden de que bastaría que pusiéramos ministros de Estado, presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores regionales, hasta los CEREMI dejaría yo, pero de ahí a que el director de la Policía de Investigaciones, me parece que ya es entrar en una profundidad que no aporta nada. Y yo sería más partidario de también podar un poco la indicación siendo partidario. Lo que pasa es que la vez pasada estaba muy mal redactada, dejaba incluso a los parlamentarios fuera de las restricciones. A mí la duda que me asalta es si el diputado Sauerbaum, por ejemplo, a través de una sociedad, con sus hijos, por ejemplo, puede postular entonces, porque esto aplica solamente a personas naturales. Gracias. Gracias, diputado. Sigo ofreciendo la palabra, diputadas, diputados. Presidente. Sí. Señor Radke. Jorge Radke por este lado. No sé si ¿sí? La palabra subsecretario se repite 2 veces en el listado. Cuando están los gobernadores regionales y aparece al final subsecretario, y también están arriba los subsecretarios. Sí, efectivamente. Se repite, efectivamente, así es. Bien, sigue ofreciendo la palabra, señores diputados, diputadas. ¿Qué pasa si alguno de estos personeros pertenece a una asociación de regantes? ¿Está impedida la asociación de regantes de postular a un proyecto que va a beneficiar a cientos de personas? Me consulto a quienes han presentado la indicación. Presidente, yo estoy, como le insisto, de partidario de la idea, pero lo que yo haría sería dejar en la lista a las personas que tienen algún nivel de influencia en la decisión que se toma, pero no a todo el mundo. Yo no entiendo qué tiene que ver el Contralor con la designación de un proyecto de riego. Entonces, yo dejaría a todas las personas que tienen algún nivel de injerencia en la designación de recursos de ese tipo y llegar hasta los parlamentarios o gobernadores regionales que también aprueban proyectos de riego, ¿cierto?, en asociación con la Comisión Nacional de Riego. Hasta por ahí sería, pero más allá yo creo que es un exceso. Bien. Por última vez ofrezco la palabra, diputada, diputado. Presidente, mire, yo diputada Sepúlveda por aquí. Ya, muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo que sería un desatino, ¿no?, que algunos de este listado postulara. Primero, yo creo que sería un desatino que algunos de los que estén aquí postulara. Pero si uno, por ejemplo, se colocara en el Contralor General de la República, cualquiera sea, uno dice no tiene nada que ver, pero él fiscaliza, pues. Él tiene que fiscalizar estos recursos. Entonces sí es incumbente. Entonces la preocupación sí podría existir, por ejemplo, si un diputado o una diputada tuviera derechos de agua en un canal y postulara y ganara, también se vería relativamente complicada la situación. Entonces uno podría decir, bueno, esas personas que tienen ese carácter, ¿no es cierto?, de además de haber hecho la ley, de haberla aprobado, de tener cierto grado de influencia, etcétera, 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 uno debería decir, bueno, deberían concurrir a lo mejor con un aporte que sea proporcional a los derechos de agua que tuvieran.
y que no fuera sujeto del subsidio del Estado. ¿Ah? Un poco cuando se hace la diferencia entre los agricultores que son del INDAP y que son de la Corfo, ¿no es cierto?, en algún minuto, o que son usuarios del INDAP, ¿no es cierto?, y los que no son usuarios se les pide más aporte, por lo menos lo que me ha tocado vivir en proyectos de canales, ¿no? Entonces, yo creo que la idea está bien, yo la voy a aprobar porque prefiero cometer error en este sentido de aumentar las personas que están inhibidas, ¿no es cierto?, de pedir, porque además terminan con su cargo y pueden hacerlo, ¿no? O sea, esto no es a perpetuidad ni tiene 2, 3 o 4 años después, sino que tú terminas con tu cargo y puedes postular. Entonces, frente a esta situación, yo creo que es mejor tener una lista amplia de personas a reducirla y tener el temor de equivocarnos. Eso, presidente. Yo creo que usted hizo una muy buena pregunta. El presidente hizo una muy buena pregunta, pero yo creo que aquellas personas que forman parte de este listado y que están restringidos, ellos no van a postular a los beneficios de esa ley. Si son usuarios de un canal en particular, es el canal el que postula y por lo tanto yo creo que no hay ninguna incompatibilidad en ese sentido. Yo creo que lo que trata de hacer la diputada Jenny Álvarez es de alguna manera evitar que las personas que integran esta lista como personas naturales pudiesen acogiese a algún beneficio. Yo tuve una vez una alcaldesa en mi comuna donde yo vivo que le dieron el subsidio de la vivienda. Y fue muy triste en realidad, porque en realidad una persona que ganaba sobre 3 o 4 millones de pesos recibió el subsidio y fue muy mal visto en la comunidad. Entonces, yo creo que está bien como personas naturales, pero yo creo que queda claramente establecido que esas personas, si son parte de un colectivo, no tienen ningún problema con pertenecer a y que esa entidad, un canal o una determinada organización pueda postular. Eso así lo entiendo yo, al menos el sentido que tiene la indicación. Gracias. Gracias. Comparto. ¿Sí? Presidente, compartiéndolo, ¿sí? Perdón, presidente, sí, Jorge Radke. Compartiendo lo señalado por usted, presidente, y por los diputados Barros, creo que ahí, para que quede aún más claro y no se subentienda, tendría que ser que no podrán postular a los beneficios de esta ley a título personal, para efecto de que no involucre algún tipo de organización a las cuales ellos pudiesen pertenecer y finalmente perjudicar a otros usuarios, digamos, respecto a este tema. Creo que para que quede más claro y no se entienda o no tengan que recurrir, ¿no es cierto?, a la historia fidedigna de la ley, sino que quede claramente establecido en el articulado. Me parece que con este agregado quedaríamos perfectamente. Presidente, pero dice la indicación de persona natural. ¿Cómo persona natural? ¿Está así redactada? Debería decir, no podrán postular a este beneficio de la ley las personas naturales. Y ahí viene para abajo. Falta ese detalle. Pero dice, o sea, no sé qué es lo que no se entiende. No dice. ¿Pero dónde dice, estimada diputada? No nos contradigamos, yo estoy viendo la ley aquí, es decir, la indicación. Las personas naturales, dice. ¿O no dice así? No dice así. Secretaria, por favor, ¿dice o no dice? Agreguémosle eso. Es que, presidente, el texto que nosotros tenemos aquí, en la original, dice, con todo, no podrán postular a los beneficios de esta ley las personas naturales. Que a la fecha de la postulación y hasta 2 años después. Presidente, me permite, por eso yo le pregunté a la diputada Álvarez si la indicación anterior la retiraba y ella me dijo que sí. Pero lo que pasa es que no me había dado cuenta. Perdón, la nueva indicación es la que tiene asignada con el 7A2. Lo que pasa es que no me había dado cuenta que faltaba ese encabezado del anterior. ¿Podríamos arreglarlo, secretaria? Poniéndolo encabezado más esto, y ahí quedaría como... No podrán postular. ¿Pueden leer la... Y ahí hacia abajo. ¿Presidente me permite? ¿Cómo no? Sí, secretaria, tiene la palabra. Sí, podría ser, con todo, no podrá postular a los beneficios de esta ley las siguientes personas naturales.
o las personas naturales que ostenten los siguientes cargos. Ya. Exacto. ¿Sí queda? Ya, ahí ¿Te sí. parece? Sí, votemos. ¿Votamos, presidente? ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, diputadas, diputados? Bien, en votación. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. Abstención, presidente. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. Me abstengo. Señor Jürgensen. Abstengo. Señora Nullado. A favor. Señor Radke. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. En contra. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Urrutia. En contra. Señor Pérez. Por favor. Siete votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Siguiente, estimada secretaria. Correspondería pronunciarse respecto a la indicación del diputado Núñez, que propone un artículo 3 bis, ¿ya? Cuyo inciso primero lo había presentado en la sesión anterior y en esta ha presentado un inciso segundo para el mismo indicación. Soledad, por favor. Pero son indicaciones separadas, secretaria. O sea, votemos primero la que está presentada primero, después una segunda indicación. Ah, perfecto. Lo borro. Sí, no, sí, pero son separadas. Separada, entonces, A la página Soledad. 15. Vamos con el inciso primero. A la página 15, una- indicación 7C. Sí, presidente. ¿Cómo no? Dele Sí, lectura. de lectura si quieren la indicación y quería hacer un comentario por la discusión que quedó pendiente en la sesión pasada. Ok, indicación 7C, indicación del diputado Daniel Núñez para agregar un nuevo artículo 3 bis del siguiente tenor. Artículo 3 bis. Con todo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos de nuevas plantaciones de monocultivos intensivas en el consumo de agua en zonas que sean decretadas por la Dirección de Aguas como zonas de agotamiento de aguas superficiales o como zonas de prohibición de aguas subterráneas. Sí, presidente. ¿Quién me El pidió la señor palabra? Núñez, presidente. Sí, Núñez, diputado Núñez. Diputado Núñez, ¿cómo no? Tiene la palabra. Sí, presidente, bueno, dimos el debate en la sesión pasada, no pretendo que se vuelva a dar porque obviamente los argumentos están expuestos, sin embargo yo quería precisar una cosa. En la sesión pasada el diputado Barros, que aprovecho ese lugar, señaló que acá en la indicación había un planteamiento ideológico, en el sentido, me imagino, del pensamiento político, filosófico, pero la verdad es que yo le quiero decir al diputado Barros que veo prejuicio en esa opinión, porque acá lo que hay son dos realidades, que yo creo que hoy día, razonablemente, creo que en el mundo nadie puede discutir. La primera es el cambio climático, que ha tenido un impacto tremendo. Recién me encontraba con el diputado Prieto de la séptima región y le decía cómo estaban con la sequía, me decía terrible, que no ha llovido nada en el mes de julio. No ha llovido nada, entonces bueno, hay una realidad de sequía que era propia de la zona norte chico, que ya se ha trasladado ya no solo a la quinta región, a la sexta, a la séptima, a la zona central. Y obviamente cuando uno, diputado Ruti, y cuando uno espera una política pública, uno espera una política pública que solucione los problemas, no que los agrave. Y eso es lo curioso. Entonces, si nosotros vamos a autorizar con subsidios del Estado, como política pública, nuevas plantaciones, lo que vamos a hacer altamente intensiva, en este caso en agua, es agravar el problema. Y lo que yo busco con esta indicación es que la política pública vaya en la línea correcta, de seguridad de riego, tome otras medidas, pero no que con subsidios públicos se agrave un problema que ya existe. Y para que esto vean que no hay nada de ideología ni de invento, si permite terminar la intervención, yo lo que he usado son las normativas de la DGA. La DGA establece lo que es aquellas zonas de agotamiento de aguas superficiales. A la fecha, ¿cuáles son? Porque esto no es abstracto. En el norte, el río Loa, río Elqui, río Limarí, río Choapa, río Huasco. Esas son.
Agotamiento de aguas superficiales decretado por la DGA en la zona centro. Disculpen darles el detalle, pero para ser riguroso en esto. Putaendo, primera sección del río Concagua, primera sección del río Mapocho, río Tinguiririca y estero Chimbarongo, río San Pedro, río Claro de Rengo. En el sur, río Diguillín, río Laja. Eso es lo que ha decretado la DGA, nada más. Es un organismo público, imparcial, que yo podré tener mis críticas, pero que sirve para una medición de lo que corresponde o no corresponde. Y en el caso de la prohibición de aguas subterráneas, son acuíferos, no son zonas, son acuíferos, y esto comprende un acuífero en la 15ª región de Arica y Parinacota, 2 acuíferos en la región de Tarapacá, 7 acuíferos en la región de Antofagasta, 10 acuíferos en la región de Copiapó, 20 en la 4ª región, 18 en la 5ª, otros tantos en la región metropolitana, en la 6ª son cerca de 5 y solamente 2 en la 8ª región que dice que son acuíferos de Coronel. Entonces, presidente, lo que aquí se busca es de que hagamos una buena política pública. Y efectivamente no cometamos el error de que con fondos públicos se agrave la crisis hídrica que ya tenemos en buena parte del país. Eso es todo el sentido que tiene. Y yo les insisto, un privado va a poder hacer sus plantaciones, pero las va a tener que solventar con recursos propios. Y lo absurdo es que haya un subsidio del Estado para agravar una crisis que ya tenemos, que es inminente, y ese es el sentido que tiene la indicación. Gracias, presidente. Presidente, diputado Urrutia. Gracias, diputado. Y diputada Sepúlveda después. Diputado Urrutia, un segundo, presidente. Voy a hablar de... No, solamente para aclarar algo, porque el diputado Núñez dijo que el diputado Prieto le había dicho que en la región del Maule la sequía era espantosa. Yo le quiero decir que han llovido en la zona de Talca, que es donde vive el diputado Prieto, 360 milímetros a la fecha. El año pasado habían llovido 192 a la fecha, y en un año normal llueve 301 a la fecha. O sea, ya van 70 milímetros más que un año normal a la fecha. Le quiero aclarar eso porque estos son las estadísticas oficiales, no es un tema que a uno se le puede ocurrir. Así que por lo menos en Talca sequía no hay. Gracias. Le voy a pedir aclaración entonces al diputado Prieto. Presidente. Diputado Barros. Gracias, diputado. Diputada Sepúlveda, presidente. Presidente, por aquí también diputada Sepúlveda. Con mayor cariño al diputado Núñez. Lo que me pasa, presidente, es que esta indicación contiene una serie de contradicciones y de imprecisiones. Porque tal cual está redactada, y creo que lo dije la semana pasada, ¿por qué un pequeño agricultor que lo que quiere hacer, que tiene derechos de agua, que lo que quiere hacer es ahorrar agua para poder dedicarlo probablemente mejor a su predio, no va a poder postular por el hecho de que una zona esté decretada como zona de agotamiento, que lo que dice el agotamiento es en relación a que no se pueden otorgar nuevos derechos de agua por estar la zona agotada. Pero un pequeño agricultor, ¿por qué, si es el objetivo de esta ley, el que subamos del 10% que hoy día tienen al 50%, ¿por qué no va a poder ser beneficiario de este proyecto de ley por el hecho de establecer estos monocultivos? Si hay gente que hace monocultivo de maíz, hay gente que establece una viña o establece durazno, y lo que quiere es racionalizar y hacer un mejor uso del agua acogiéndose a los beneficios de esta ley. Entonces, el decretarse una zona como de agotamiento dice relación a que no se podrán otorgar nuevos derechos de agua, pero eso no puede ser que un pequeño agricultor no pueda acogerse a esta ley por el hecho de tener en su mente ponerle un valor agregado mayor a su tierra al, por ejemplo, exportar duraznos. No tiene ningún sentido. Es exactamente lo contrario que lo que estamos buscando. Lo que queremos al focalizar mejor en los pequeños agricultores es que ellos suban del 10% rédito unificado que tienen hoy día al 50%, que hoy día es lo que ostentan los agricultores medianos y grandes. Entonces, me parece que esto con todo no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley. Los proyectos de nuevas plantaciones, que pueden ser de pequeños agricultores, en zonas decretadas de agotamiento. Si eso es, reitero, es que no se pueden otorgar nuevos derechos de agua, pero quienes los tienen y quieren usar mejor su agua, tienen que obviamente estar acogidos y ser respaldados en los beneficios frente a esta ley. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Sepúlveda.
Presidente, mire, a mí lo que me parece que es de absoluta racionalidad es cómo hoy día hacemos de alguna manera, ¿no es cierto?, una sistematización de lo que plantean distintos ministerios. Porque si uno dice, mire, el Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, está diciendo que este sector tiene determinadas características, que no se pueden entregar más derechos, etcétera, ¿no es cierto?, que no se pueden utilizar las aguas, y al mismo tiempo el Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, está entregando, ¿qué es lo que nos ha pasado, no? Que está entregando proyectos precisamente para uso intensivo del agua. Si lo que dice aquí es que sean uso intensivo del agua. Y todos sabemos además qué es lo que ocurre con los monocultivos. Y esa es la complicación que tenemos. Ahora, yo creo que y lo conversábamos con el diputado Núñez, de que aquellos agricultores, aquellos pequeños agricultores, porque los grandes sabemos lo que ocurre, pues los grandes no solo tienen derecho en las aguas superficiales, en las profundas, también hacen riego por goteo, ocupan este subsidio y otros, etcétera. Entonces, y además porque ellos son los que colocan fundamentalmente los monocultivos, ellos son los que colocan fundamentalmente los monocultivos, los agricultores grandes. Entonces, si pudiéramos hacer solo la excepcionalidad, solo para los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, que hoy día tienen relación con el INDAP, pero para los grandes agricultores que son absolutamente extractivistas, donde lamentablemente además hoy día los monocultivos los tenemos en nuestra región, en la región de O'Higgins. O sea, mire lo que está sucediendo los paltos en Pichidegua, lo que está ocurriendo con las complicaciones hoy día. Acabamos de hacer una denuncia, ¿no es cierto?, por varias hectáreas donde se quiere colocar peras. Entonces, claro, ahí donde tenemos una complicación que si nosotros tenemos la excepcionalidad para solo los pequeños agricultores, a mí me parecería interesante, y lo estábamos conversando con el diputado Núñez, presidente. Diputada, don Andrés Meneses tiene la palabra. Gracias, presidente. A partir de lo que han señalado los diputados Núñez y Sepúlveda por su intermedio, sería bueno hacer algunas puntualizaciones para despejar bien el contorno de la discusión. En primer lugar, cuando tanto la DGA como el Código de Aguas habla del agotamiento de una cuenca, como lo señalaba el diputado Barros, el agotamiento significa justamente que en esa cuenca ya no se pueden otorgar más derechos de aprovechamiento de agua nuevos, sean superficiales o subterráneos. Otra cosa distinta es que una persona que ya tiene sus derechos debidamente inscritos pueda postular a los beneficios de la ley de fomento al riego. Y obviamente esa postulación, si partimos de la base de que los agricultores toman siempre decisiones racionales, no va a depender solamente de un derecho inscrito en el papel que pueda tener un agricultor, sino que además también va a depender de la disponibilidad efectiva de agua que tenga ese agricultor. Por lo tanto, si la preocupación viene dada por el concepto de agotamiento, tenemos que aclarar que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es el agotamiento en cuanto a que ya no se pueden otorgar nuevos derechos de aprovechamiento, y otra cosa es la disponibilidad de agua que está reflejada en un derecho de aprovechamiento de agua debidamente inscrito, sin el cual tampoco se puede postular a los beneficios de la ley de riego. En segundo lugar, y yendo directamente al sentido técnico que tiene especialmente la tecnificación de riego, presidente, bueno, lo que aporta la tecnificación de riego a la situación de escasez hídrica que hoy día tenemos en general en el país derivada del cambio climático es justamente hacer un uso más eficiente del agua, y efectivamente lo que permite el riego tecnificado es en algunos casos reducir el consumo de agua incluso a la mitad. El otro problema que tiene la indicación es que tampoco en ninguna parte de la legislación tenemos definido lo que es un monocultivo. Eso sin mencionar que por definición la agricultura obviamente cultiva las mismas especies justamente para que se consiga una producción uniforme. Por lo tanto, los monocultivos podríamos decir que al menos en la agricultura son por definición cultivos, valga la redundancia, de una sola especie para poder manejar mejor una producción. En cuanto a la duda que manifestaba la diputada Sepúlveda por su intermedio en cuanto a la debida coordinación que tiene que existir entre los distintos órganos del Estado, es decir, la CNR por un lado, que asigna mediante concursos dineros públicos para poder fomentar las inversiones privadas en obras de riego, y la Dirección General de Aguas por otro, que es la que declara agotadas ciertas cuencas atendidas las normas que ya están en el Código de Agua. Tenemos que recordar también, presidente, que esa coordinación ya existe. No olvidemos
que el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego tiene como uno de sus miembros justamente el Ministro de Obras Públicas, del cual depende la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, la finalidad de que el Consejo de la CNR esté integrado, entre otros, por los ministros de Obras Públicas y de Agricultura, consiste justamente en que exista entre esas distintas autoridades que se relacionan con el agua, como decía la diputada Sepúlveda, la debida coordinación. Finalmente, presidente, quisiéramos recalcar que el hecho de que se trate de distinguir entre distintos factores favorables del ecosistema, pero cuando tú plantas solamente una sola ¿Perdón? cosa, A ver, por favor, por favor. no hay una interacción que... No sé quién tiene micrófono abierto. Señor Meneses, y por favor, quiere hablar, solicite la palabra. Señor Meneses. ¿Puedo continuar, presidente? Por favor, sí. Solamente quería terminar señalando que la gran virtud que tiene la tecnificación y la inversión en obras privadas de riego consiste justamente en poder enfrentar de mejor manera la crisis hidrológica y la crisis climática que estamos viendo como consecuencia del cambio climático para poder utilizar de mejor manera y de forma más eficiente un agua que es cada vez más escasa. Muchas gracias, presidente. Presidente. Sí, diputado. ¿Sí? Oiga, ¿Cómo no? mire, yo no puedo estar de acuerdo con la indicación porque la verdad que yo entiendo la idea y estamos de acuerdo absolutamente que hay que, justamente este proyecto de ley es para poder hacer mejor aprovechamiento de la poca agua que tenemos y la tecnificación es clave para poder hacer una agricultura que sea intensiva y rentable. Pero, pues, ¿por qué no me gusta? Yo le quiero dar un ejemplo al diputado Núñez. Fíjese que en esta zona, afortunadamente, gracias a Dios, hay zonas, aunque usted no me crea, que estamos reconvirtiendo la tierra en sectores que tenían pino hace poco tiempo a arándano. Entonces el arándano también es un monocultivo, porque voy a cultivar arándanos solamente, no voy a cultivar arándanos ni avellano ni mora, voy a cultivar solo arándano. Entonces también sería un impedimento que esa agricultura pudiera hacer esta reconversión que para nosotros es tremendamente valiosa. En zonas en donde efectivamente tenemos, en el Diquillín, por ejemplo, ¿cierto?, una zona sobreexplotada, le corresponde ahí a la Dirección de Obra Hidráulica, a la Dirección General de Agua, decirnos si efectivamente se puede entregar un proyecto de este tipo, pero no puedo aprobar una indicación como esta, considerando, ¿cierto?, que hay zonas completas que son monocultivos. Yo entiendo la idea del diputado, quizás que se quería referir, por ejemplo, al monocultivo, no sé, de palto o incluso de los pinos, que a nosotros nos hicieron tanto daño el tema forestal, pero hay zonas que son monocultivos de frutales, por ejemplo. Entonces nosotros somos una zona eminentemente frutícola y con esto estaríamos a lo mejor condenando a muchos agricultores a no poder hacer reconversión. Presidente, el diputado Núñez. Diputado Núñez, tiene la palabra, por favor. Sí, mira, yo, estaba revisando la indicación para tratar de clarificar. El concepto que se usa es nuevas plantaciones, o sea, ¿qué es lo que está atrás de esta indicación? Si yo tengo una plantación de pinos que existe y la voy a cambiar, por ejemplo, como dice el diputado Sauerborn, a arándanos, no es una nueva plantación, porque esa tierra ya está ocupada con una plantación, ya sea forestal o agrícola. Por lo tanto, hay reconversión, en este caso, de la especie o de la categoría forestal agrícola. Eso no está limitado. Lo que nosotros, al contrario, yo incluso le podría decir, yo felicitaría que especies altamente consumidoras de agua se reemplazaran por otras que ocuparan menos agua. En la región de Coquimbo se está discutiendo que los cítricos no nos sirven por nuestra realidad y que es más rentable pasar nuevamente a las vides, aun cuando teóricamente tengan un menor precio, pero a la larga te asegura más capacidad de producirlo y tener menos incertidumbre. Por lo tanto, la indicación no limita en nada lo que señala el diputado Sauerborn. El problema que yo tengo, y si alguien lo quiere redactar mejor, por favor, es que a mí me parece que es un error, que es una mala política pública usar la plata de todos los chilenos y las chilenas para instalar nuevas plantaciones, tierra que no está siendo plantada, que por lo tanto se va a agregar cuando tenemos un decreto, no mío, ni de una autoridad, ni arbitrario, de la DGA, de que hay zonas de escasez, en este caso,
agotamiento de aguas superficiales o prohibición de aguas subterráneas. Esa es la categoría. Ahora, hay una situación que yo lamento que no conozcan, pero me imagino que ustedes saben. Si en Chile hay sobreotorgamiento de derechos de agua, eso está estudiado. O sea, si hoy día en Copiapó, en la región de Coquimbo, toda la gente hiciera uso de su derecho que tiene legal, no hay, necesitaríamos 4 o 5 veces el agua disponible en términos reales, porque hubo un periodo en que en Chile se entregó sobreotorgamiento de derechos. Y lo que ocurre hoy día en el promedio de la región de Coquimbo es que tiene 5 acciones de agua, con suerte ocupa 2. Esa es la realidad. Por lo tanto, si el Estado va a decir que el único requisito es que yo tenga mi derecho inscrito, con esa política yo voy a agravar la crisis, y eso es lo que no ha ocurrido. A mí lo que me llama la atención, y lamento, no sé si está ahí Federico Razzolis, lo veo, es que a mí la CNR me dijo en una reunión que esta es una política que estaban aplicando en la discusión de la Comisión de Presupuestos, y que en los próximos concursos de la CNR este criterio se iba a establecer. Entonces yo aquí les pido que sean transparentes y que digan si es verdad o yo estoy inventando esto. Porque nosotros le hicimos este planteamiento es una indicación que se aprobó en la discusión de la ley de presupuestos, si esto no es de ahora. Ya el año pasado lo discutimos largamente. Entonces, yo creo que tiene que ver con ese criterio. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero a un privado usted le puede impedir que lo haga. No, yo no puedo impedir que lo haga. Podemos discutir si es correcto y me gustaría limitarlo también, pero no podemos impedirlo. Está la nueva Constitución ahí si es que logramos avanzar. Pero lo que es absurdo es que el Estado promueva una política pública que agudiza la crisis que ya tenemos, y eso es lo ridículo. Eso, presidente. Gracias, diputado Núñez. La verdad de las cosas es que queda absolutamente claro que zonas agotadas son aquellas donde ya no hay más disponibilidad de derechos para entregarlos a otros agricultores. Pero tal como decía el diputado recientemente, hay personas que tenían 5 acciones y hoy disponen solo de 2 porque hay escasez de agua. Pero si usan el riego tecnificado, podrían regar la misma superficie que regaban antes con las 5 acciones. Esa es la ventaja que tiene el riego tecnificado, que permite aumentar la superficie de riego y usar de mejor manera, ¿no es cierto?, el agua disponible. Por eso yo creo que esta indicación, démosle una vuelta, yo no tengo ningún inconveniente, pero dejémosla en condiciones que no vaya a afectar a una persona que hoy día tiene un cultivo, que ya no tiene rentabilidad porque no hay mercado ni dentro ni fuera del país, y puede cambiarlo por otro, y lisa y llanamente se va a ese otro cultivo porque es más rentable, tiene más salida, tanto dentro como en la posibilidad de que se exporte el producto. Yo creo que hay que darle una vuelta a esta indicación, porque de lo contrario, capaz que se rechace, y no es la idea. La idea es que vaya enfocada, ¿no es cierto?, en el sentido que realmente está orientado. Yo entiendo al diputado Núñez, pero creo que aquí no queda lo suficientemente clara esta indicación. Ofrezco la palabra a diputadas, diputados. Señor Meneses, por favor. Gracias, presidente. Me parece que don Federico Razzolis estaba pidiendo la palabra también antes que yo. Don Federico. Gracias, presidente. Solo quería comentar 2 cosas. Lo primero es que en el inciso 19, que ya fue sometido a votación y aprobado, se establece que la Dirección General de Agua, en sus decretos de agotamiento, de áreas de restricción y zonas de prohibición, podrá limitar o restringir la bonificación de proyectos de esta ley. Es decir, ese principio de coordinación entre los órganos del Estado ya fue revisado y ya fue votado. Eso creo yo que es muy importante, porque como dice el diputado Núñez, no puede ser que por un lado una institución esté reconociendo un problema y otra lo esté agravando. Y lo segundo que quería comentar es que el concepto, creo yo, que nos ayudaría aquí, no es el de nuevas plantaciones de monocultivo, sino que es el de nuevas superficies que se incorporan al riego. Por ahí está la problemática, porque como bien dijeron todos ustedes, si un agricultor producía un cultivo de menor rentabilidad y puede cambiarse uno de mayor rentabilidad, y la Comisión Nacional de Riego le puede ayudar en ese proceso a través de bonificar el equipo de riego, creemos que sería algo positivo. Eso es lo que quería señalar, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Presidente, Sepúlveda por aquí. Sí. Mira, presidente, ¿sí?
Sí, muchas gracias. Mire, a mí lo que me produce, y agradecemos la explicación de sí, del director, ¿no? Porque la preocupación es que siempre queda como facultativo. Entonces uno dice podrá y no deberá. Porque yo creo que lo que hoy día como tenemos que cuidar, lo que tiene que ver con el recurso hídrico y la sustentabilidad del medio, ¿no? Ahora sí me parece correcto, y además el uso del vocabulario que se usa precisamente en la ley, que tiene que ver con las nuevas superficies, ¿no es cierto?, que se podrá incorporar, que yo creo que es mucho más claro que el que se plantea aquí, ¿no es cierto?, de nuevos proyectos de plantación. Pero ¿qué es lo que ocurriría si yo tengo una plantación o un cultivo, ¿no es cierto?, que necesita menos riego de otro que voy a incorporar en la misma superficie, pero con más intensivo de riego? Entonces esa es la preocupación, porque uno dice, perfecto, voy a ocupar nueva superficie, ¿no es cierto? No, o sea, no voy a hacer nueva superficie, de acuerdo, eso está superado. Pero si yo tengo la misma superficie donde voy a colocar otro cultivo que es más intensivo en uso de riego, ahí también nos complicamos, porque no está acorde con el principio que hemos dicho aquí, que el principio es, ¿no es cierto?, de cómo cuidamos y no hacemos incompatible el uso del agua con lo que nos está planteando el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si pudieran afinar un poco más, entendiendo que por lo menos se nos aclara que son nuevas superficies, ¿no es cierto?, que se incorporarían al riego, ¿no? Eso, presidente. Don Andrés Meneses, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, como señalaba el director, el problema que quizá quiere abordar el diputado Núñez por su intermedio a través de su indicación consiste justamente en que no se incorporen nuevas superficies de riego en aquellas zonas donde existe decretada una situación de escasez por el MOP. Y por lo mismo, el artículo que ya ustedes aprobaron se hace cargo justamente de ese problema. En cuanto a la misma línea y en cuanto a lo que señalaba específicamente doña Alejandra Sepúlveda por su intermedio, presidente, es también necesario distinguir entre las plantaciones frutícolas, por denominarlas de alguna forma, y los cultivos de riego tradicional, porque ocurre que generalmente los segundos van a ser más demandantes en el uso de agua porque son menos eficientes en el uso de la misma que una plantación frutícola. Entonces, podríamos también caer en la casuística de señalar que los pequeños agricultores serían más ineficientes en el uso del agua justamente porque destinan esa agua a cultivos tradicionales en contraposición a un cultivo frutícola que por definición, y al contar con riego tecnificado, consume mucho menos agua. Por ejemplo, si de velar por el ahorro o la optimización del agua se trata, evidentemente que va a ser mucho más conveniente poder cultivar un huerto frutícola con riego tecnificado, con sistemas de riego por goteo, que un cultivo de maíz, siendo el segundo mucho más demandante y mucho más consumidor de agua. Por lo tanto, creemos que el problema de la incorporación de nuevas superficies de riego en general, en aquellos lugares donde se haya decretado escasez, ya está suficientemente abordado a través de el artículo que ustedes ya acaban de aprobar. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Andrés. ¿Alguien más desea intervenir, diputadas, diputados? Vamos a modificar. Yo creo, presidente. ¿Qué vamos a hacer en definitiva? Yo creo, presidente, si me permite, este es un artículo que es muy importante, ¿no? Y que yo creo que valdría la pena que pudiéramos redactarlo bien, con la excepcionalidad además de los pequeños agricultores que además nunca usan monocultivo, en otra realidad absolutamente distinta, y es precisamente lo que queremos, que tengan mayor eficiencia, ¿no? Que tengan mayor eficiencia en el uso de los recursos y ojalá sean los únicos usuarios de esta ley, ¿no? Entonces, frente a esa situación, se está redactando en este minuto, presidente, ¿no es cierto?, una indicación para poder complementar todas las observaciones que han hecho los diputados y el Ejecutivo. Presidente.
Sí, mire, recogiendo la discusión, algunas de las opiniones del Ejecutivo, yo me allané a una redacción que no sé si va a generar consenso, porque a veces los consensos son imposibles, pero sí creo que es más precisa en el objetivo de la indicación, que por lo menos yo veo hay voluntad de tomar en cuenta. Dice, con todo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos de nuevas superficies de riego. Insisto, los proyectos de nuevas superficies de riego, exceptúa lo que nos dijo acá el diputado Sauerbaum, en zonas decretadas por la Dirección de Aguas como zonas de agotamiento de aguas superficiales o como zonas de prohibición de aguas subterráneas, con la excepción de pequeños agricultores regidos por la ley 18.910 de INDAP. Yo esa es la versión final y le pido que se vote, se aprobará, se rechazará, pero a mí me parece que cubre las inquietudes planteadas, pero lo más importante es que asume una realidad que no podemos obviar en esta discusión. Tenemos una realidad de escasez hídrica que se va a agudizar. Y si la política pública no es bien conducida, en vez de contribuir, puede agravar el problema. Y obviamente que esto quede arbitrario en la DGA no es sustento, porque después nosotros, pues en una región se puede tener un criterio muy bueno, en otra distinto, y vamos a caer en la discrecionalidad, como se dice, de un funcionario público. Yo prefiero que esté estipulado en la ley y que de esa manera haya una normativa que obligue a su aplicación con un criterio único y no con una situación ambigua que puede depender de la voluntad de uno u otro actor o de uno u otro gobierno de turno, según sea el criterio y la orientación que dé la DGA. Eso, presidente. Estimada secretaria. Presidente. Diputado Barros. Lo que pasa es que, como está redactada la nueva indicación del diputado Núñez, entra en contradicción con lo que ya aprobamos, en el sentido que no solo los usuarios de INDAP van a poder hacer uso de esta ley. Entonces, al precisar que quienes quedan de alguna manera fuera de la prohibición son solo los usuarios de INDAP, lo que está haciendo usted es que hay pequeños agricultores que no necesariamente son usuarios y que fue zanjado en una discusión anterior cuando vimos la categorización de agricultores y los porcentajes que podían postular en la ley de riego. Me parece que esta indicación, tal cual está redactada, entra en contradicción con algo que ya aprobamos en los artículos anteriores. ¿Cómo queda esa indicación, secretaria? Así, ¿la tengo? Sí. Con todo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos de nuevas superficies de riego en zonas decretadas por la Dirección de Aguas como zonas de agotamiento de aguas superficiales o como zonas de prohibición de aguas subterráneas, con la excepción de pequeños agricultores regidos por la ley 18.910 de INDAP. Ahí tenemos un inconveniente de acuerdo a lo que planteó recientemente el diputado Barros. Efectivamente, hay muchos agricultores que no estando incorporados, ¿no es cierto?, al INDAP, son usuarios de la ley de riego. Entonces, presidente, dejemos pendiente presidente, si me permite, yo he sido majadera en esto, pero Sí. Majadera. O sea, aquí, si un agricultor no está dentro de los RUT del INDAP, para ser bien específica, ¿no? Si no está dentro de los RUT del INDAP, pero tiene las características por ley, igual es beneficiario, igual es beneficiario, aunque no haya recibido nada desde el INDAP, pero es beneficiario exactamente igual. Entonces, no confundir el que sea cliente, para usar otra palabra, el que sea cliente a ser usuario de una ley. Eso, presidente. Estimada diputada. Señor presidente, Ofrezco la palabra. Sí, diputada Nullao. pudiera tal vez proponer lo siguiente, porque como nos entrampamos en una sesión completa con la definición de las hectáreas ponderadas, y tal vez debiéramos tener en consideración el artículo A, B y B, que en el fondo definían cuántas eran las hectáreas de riego básico, y ahí se incorporan aquellos agricultores de 12 y hasta 30 hectáreas, para que no quede nadie fuera de los que son más pequeños, porque los grandes, como bien apunta esta indicación del diputado Daniel Núñez, obviamente que son para aquellas personas que tienen el recurso y que pueden financiar por sí solos sus obras. No sé si me comprendió.
Sí, sí, la entiendo perfectamente bien, diputada. Bien, hay dos opciones. ¿Acomodamos esta indicación o la votamos inmediatamente? Presidente, mire, yo entiendo que sobre este punto hay distintas miradas. Yo creo que lo más sano es votar porque se hizo el esfuerzo de incorporar las miradas que surgieron del debate de la comisión. Yo creo que enriquecieron la indicación, a mi juicio quedó mejor redactada, pero acá lo que se requiere es una definición de quienes integran esta comisión. O sea, vamos a asumir una política pública que realmente sea eficiente, que resuelva un problema, o lo vamos a agravar beneficiando en este caso a las grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer estas plantaciones de monocultivo, utilizando esta ley y agravando la crisis hídrica. Yo creo que eso tiene que transparentarse. Está claro, estimado diputado, aquí no estamos pretendiendo favorecer a las grandes empresas, muy por el contrario, estamos apuntando a que esta ley beneficie fundamentalmente a los pequeños agricultores. Entonces, vamos a la votación, secretaria, por favor. En votación la indicación y leámosla, por favor. Y leámosla, la nueva indicación del diputado Núñez, ya que entiendo yo que retira la anterior. Secretaria, retiro la anterior, se queda la redacción que se leyó aquí en la comisión. Muy amable, gracias. Señora Linco, señora Linco, señora Álvarez Salamanca. Abstención. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. En contra. Señor Jürgensen. En contra. Señora Nullado. A favor. Señor Radger. En contra. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. Contra. Señora Sepúlveda. Gracias, voy a sostenerla. Yo creo que esta indicación no es incompatible con la anterior. Yo creo que al contrario es una indicación que viene a reforzar la idea de, en vez de podrá, del deberá, y la idea además de proteger a los pequeños agricultores a través, ¿no es cierto?, de la definición de la ley del INDAP. Ahora, esto es absolutamente necesario pensando, ¿no es cierto?, en monocultivo, en aumentar superficie que no correspondería en esta área con la utilización de los recursos del Estado. Por eso yo voto a favor, presidente, y si perdemos lo repondremos en la sala de la Cámara. Gracias. Señor Urrutia. Nada bueno puede venir de los comunistas. En contra. Señor Pérez. A favor. Cinco votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Entonces, estaría rechazada la indicación. Correcto. Diputado Núñez, ¿qué pasa con la indicación que presentó para agregar un inciso segundo? Diputada Sepúlveda, porque yo tengo que ir haciendo ahora. Continuemos, secretario, por favor. Hay una indicación para agregar, dice, un inciso segundo en la 3 bis. Entonces yo no sé si está firmado por el diputado Núñez y la diputada Sepúlveda. Sole, ¿le puedes dar lectura, por favor? Sí, dice, para agregar un nuevo inciso segundo al artículo 3 bis nuevo, del siguiente tenor. Sumado a lo anterior, tampoco tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas o que afecte vegetación nativa. Presidente. Y queremos ver la indicación en pantalla. Presidente, es que es que la acaban de presentar, presidente. Presidente, si no hay un 3, ¿cómo va a haber un segundo inciso de algo que no existe? Yo creo que no se... ¿Sí? Yo creo que no se basta a sí mismo la norma, porque dice sumado a lo anterior.
¿A qué? No tenemos, tendría que tener... no tenemos anterior. Inciso. ¿Ah? Ay, no existe el anterior, por la Secretaría tiene razón. No existe lo anterior. Presidente, Sí, si me permite, más allá de la técnica legislativa, ¿no? Que eso se subsana fácilmente y que con la Secretaría nos puede ayudar, yo voy al contenido de la indicación, que para mí eso es lo importante, ¿no? Y que además tanto hemos sufrido con esto en nuestra región de O'Higgins y me imagino en otras regiones. Entonces, lo que planteamos es que esta bonificación, ¿no es cierto?, por esta ley, por la 18.450 que estamos hoy día, que estamos modificando, nos parece súper difícil o complejo, ¿no es cierto?, de abordar y que estén aquí aquellos proyectos de riego, ¿no es cierto?, que estén en ladera y que afecte la vegetación o que afecte la vegetación nativa. Yo creo, presidente, nosotros podemos dar innumerables complicaciones que hemos tenido, la Junta en Pichidegua, Quilicura en Las Cabras, etcétera, donde hoy día, ¿no es cierto?, tenemos plantaciones de paltos, y perdónenme lo reiterado de los paltos, pero es la realidad que vivo, nosotros estamos transformándonos en lugares de cerdo y de palto, esa es nuestra realidad. Entonces, la complicación de ladera hoy día con lo que tenemos en relación, ¿no es cierto?, a las complicaciones de erosión del suelo, la cercanía con el pozo del agua potable y además con la afectación que hemos reclamado en esta misma comisión, incluso con comisiones investigadoras que pueden afectar el bosque nativo o cómo, ¿no es cierto?, el ecosistema alrededor de estas nuevas plantaciones son afectados a partir de la plantación de estos monocultivos en ladera, presidente. Eso podemos redactarlo de mejor forma, pero el espíritu, la intención, la finalidad de esta indicación es la que acabo de presentar. Gracias, diputada. Don Andrés Meneses me solicita la palabra. ¿Puede hablar, don Andrés? Hace rato. Bueno, parece que no está sintonizando. ¿Alguien más desea hablar? ¿Diputada, diputado? Y tenemos la indicación aquí, ¿no? ¿Cuál es? Sí, la tenemos, presidente, pero lo que pasa es que la mandaron al WhatsApp de la comisión. Ah, correcto. ¿Ya? Podría, la parte formal se puede subsanar, agregándola como una letra nueva al artículo 3º. Y que podría estar ubicada después de la letra E. Esa es la parte formal del asunto. Sí, me parece, señora María Teresa, que así podría quedar. Ahí. Apareció Andrés, presidente. Andrés Meneses. Gracias, presidente. Perdone, tuve algunos problemas de conexión. Revisando la indicación, bueno, al margen de la parte formal, no sé si yo lo habrán conversado ustedes mientras estuve desconectado. Aquí hay que hacer, creo yo, dos puntualizaciones más bien de fondo. La primera es que el aspecto del cultivo en laderas ya quedó abordado por una parte del articulado que ustedes ya reemplazaron o que ya aprobaron, es decir, el nuevo inciso 6º, que establece que solamente serán bonificables aquellos proyectos en ladera que cumplan con los parámetros dependientes establecidos mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, lo que a cultivo en ladera se refiere ya se encuentra suficientemente abordado por una parte de la normativa que ustedes mismos ya aprobaron casi por unanimidad. Y con respecto a la vegetación nativa o a los bosques nativos, que es seguramente lo que la indicación pretende abordar, tenemos que recordar también, presidente, de que la sustitución de bosque nativo ya se encuentra expresamente prohibida desde el año 2008 por la ley 20.283 sobre fomento al bosque nativo. Por lo tanto, consideramos que la indicación es necesaria y solicitamos que sea rechazada. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, claro, presidente, aquí. Diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda. Sí, solo recordar que lo que nosotros aprobamos también es la utilización del manual, ¿no? El manual del SAC en relación a lo que tiene que ver con ladera.
Sin embargo, aquí hay dos cosas que para nosotros son importantes, la ladera y el bosque nativo. Decir que además hace muy poco la Corte Suprema, ¿no?, a través de un dictamen que planteó la Contraloría General de la República a raíz precisamente de una comisión investigadora que fue la que hicimos aquí a raíz de la sustitución de bosque nativo, nosotros lo que hemos dicho aquí no tiene que ver con la sustitución propiamente tal, tiene que ver cómo influye el ecosistema, ¿no es cierto?, en el ecosistema la colocación de este nuevo cultivo adyacente a lo que puede existir con un bosque nativo, con la flora, la fauna, ¿no es cierto?, y la utilización del agua. Eso es lo que estamos planteando. Entendemos que ya lo que ha planteado, ¿no es cierto?, el Ejecutivo a través de su asesor Meneses, eso ya está zanjado. Ahora, hoy día existe, ¿no es cierto?, otra complicación que tiene que ver con otro tipo de resultados que lo estuvimos incluso revisando ayer con el director nacional de la CONAF. Pero lo que estamos diciendo es que pueda afectar, y eso es parte de lo que debería también estudiar la CNR, que podría afectar este cultivo, fundamentalmente este monocultivo, en ladera al bosque nativo que pueda estar alrededor, ¿no es cierto?, de esta nueva plantación. Eso, presidente. Estimadas diputadas y diputados, la verdad las cosas que nos estamos nuevamente empantanando y no vamos avanzando y tenemos una serie de peticiones de sesiones especiales, así no vamos a llegar nunca. Yo le pediría a quienes intervienen que no lo hagan por más de 2 veces en la misma indicación, porque así no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Qué vamos a hacer con esta indicación, secretaria? ¿La votamos o no corresponde? No, habría que votarla. Hay que adecuarla, ¿sí, no es cierto? Estaría lista, presidente. La facultad la tiene la Secretaría para adecuarla. Entonces, ¿cómo queda esto en definitiva, por favor? ¿Soledad? No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas o que afecten vegetación nativa. ¿Ya? En votación. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca. Contra, presidente. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. En contra. Señor Jürgensen. En contra. Señora Nullado. A favor. Señor Radke. En contra. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. Presidente, brevemente, solamente decir que voto en contra porque, por ejemplo, si se hace un buen plan de manejo por ejemplo, de espino, que hoy día es tan típico en nuestra zona del secano costero, y esa zona, en vez de tener espino, se hace productiva, yo realmente no veo por qué un agricultor no va a poder tener acceso a los beneficios de la ley de riego. Así que yo voto en contra, presidente. Señora Sepúlveda. Yo voy a explicarle al diputado Sauerbaum con otra fórmula, ¿no? Si yo tengo un boldal de 200 boldal, de boldos, si quieres se lo deletreo, diputado Urrutia. Si uno tiene un boldal de 200 años, como es que es lo que nos pasa, no estoy hablando en la teoría, no estoy hablando de la teoría, estoy hablando en la práctica. Eso nos hace, ese es el terreno que uno hace permanentemente como diputada. Entonces, cuando uno tiene un boldal de 200 años y además una flora y fauna, quizás porque uno es veterinario, ¿no? Entonces, y uno tiene una flora y fauna y se instala, ¿no es cierto?, 40, 50 hectáreas en una ladera, en donde además la preparación del suelo significa en los tiempos de lluvia una erosión que es bien compleja de poder resistir, que además cuando se produce la lluvia, todo ese sector, ¿no es cierto?, va a dar a los canales de regadío que riega todo el sector. Estoy hablando de la realidad que licura las cabras. Y que posteriormente, ¿no es cierto?, todo el sector donde vivían zorros, donde estaban loros tricahues, donde teníamos una diversidad espectacular, bueno, hoy día se ve absolutamente limitada y complicada alrededor de esa plantación que además vienen santiaguinos, ¿no es cierto?, a hacerlas con subsidio del Estado. Esa es la complicación que quizás tenemos algunas regiones. Por eso voto a favor, presidente. Votación, diputados, por favor, seamos más breves si van a intervenir en algo. Señor Urrutia.
Por la misma razón que voté en contra anteriormente, ahora hay que agregarle a los regionalistas verdes voto en contra. Señor Pérez. A favor. Cinco votos a favor, 6 en contra. Rechazada la indicación. La siguiente, por favor, secretaria. Artículo 4, letra A. O sea, número 4, letra A. Perdón. Letra A. Reemplácese el inciso tercero por el siguiente. La comisión llamará concursos en conjunto o separadamente para bonificar proyectos de riego o de drenaje de los beneficiarios de esta ley, debiendo mantener la condición de concursabilidad conforme a esos mismos tramos. Además, podrá llamar separadamente a concursos destinados a beneficiar proyectos de regiones o zonas determinadas, proyectos de captación de aguas subterráneas u otros que la comisión determine en atención a circunstancias calificadas. No hay indicaciones, presidente. No hay indicaciones. ¿Alguien desea intervenir? 16. En votación, secretaria, por favor. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. Señor En Ratker. contra. Señora Nullado. En contra. Gracias. Señor Ratker. A favor. Señora Rubio. Abstención. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Yo lamento, presidente, que no nos hayamos dado el tiempo de que el Ejecutivo nos pudiera, ¿no es cierto?, poder haber hecho la diferencia entre la ley que teníamos antes y la que tenemos hoy. Yo creo que es imprescindible, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo pueda dar sus argumentos por el cual está cambiando la ley. Y no es bueno tramitar de esta forma. Yo me voy a abstener para poder revisar bien y tener una convicción en sala. Gracias, presidente. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor. 8 a favor, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobada la indicación. La siguiente. Letra B. Agrégase en su inciso cuarto la siguiente letra F nueva. F. Ahorro de agua, obtenido mediante la mejora de la eficiencia de su uso o el aumento de su disponibilidad, derivado del mejoramiento de la infraestructura de riego. ¿Alguien desea intervenir? Está bastante claro por lo demás. La letra F. En votación, secretaria. Presidente, yo dije que quería preguntar. Pregunte nomás, pregunte, diputada. Ya, muchas gracias, presidente. Pregunta al Ejecutivo. Porque aquí hay una serie de ponderaciones, ¿no? Una serie de ponderaciones que plantea por lo menos hasta la letra E, y me parece interesante lo de la letra F. Sin embargo, me gustaría que el Ejecutivo nos pudiera plantear cuáles son las ponderaciones, cómo se utiliza esta ponderación. ¿Cuáles son no sé si los rankings o la priorización que se utiliza, ¿no es cierto?, en cada uno de estos factores de selección? Eso, presidente, que nos pudiera ilustrar el Ejecutivo. Muchas gracias, diputada. Don Federico, por favor. Muchas gracias, presidente. A ver, señalar que las ponderaciones vienen a continuación. Lo primero que estamos haciendo aquí es cumplir con uno de lo que señalamos que era uno de los principales objetivos de la ley, que era incluir el ahorro de agua como una variable. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear, que se cree la variable, y a continuación vamos a establecer cómo se pondera. Pero para ser breve, la ponderación lo que hace es que toma cada uno de los factores que son superficie, costo, aporte y ahora ahorro de agua, y los rankea del primero al último, y al primero le otorga un puntaje, al último le otorga 0 puntaje, y luego los proyectos van sumando el puntaje que obtienen en cada uno de estos 4 factores, y con eso obtienen el puntaje final, que es el que los rankea para ver si logran obtener recursos o no. Esa es la explicación. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Federico.
Espero que haya quedado claro. Vamos a la votación. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Radke. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor, señora secretaria. Gracias. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. Once a favor, 1 en contra. Aprobado. Pasemos a la siguiente, por favor. Número 5, que modifica el artículo 5º, letra A. Dice, letra A, agrégase en su inciso primero el siguiente numeral 4 nuevo. 4. Ahorro de agua transferido. Es el volumen o caudal de agua liberado como consecuencia del proyecto y que será objeto de renuncia, transferencia o constitución de un derecho real. Don Federico, explíquenos para que quede claro. ¿Cómo no, presidente? Primero se crea el concepto de ahorro de agua y en esta lo que estamos haciendo ahora es definirlo para los objetivos de esta ley. Entonces, cuando estamos diciendo que el ahorro de agua es un caudal que producto de la ley, producto del proyecto, perdón, queda disponible para las figuras que también se establecen en la ley, que es renuncia, transferencia, constitución de un derecho real. Entonces, estamos avanzando en las definiciones para luego meter este nuevo concepto en la ponderación. Ya. Muchas gracias. Está bien. ¿Hay que intervenir, diputadas, diputados? Presidente, a mí me gustaría, yo creo que una de las complicaciones que tenemos, presidente, es precisamente el poder dilucidar bien los factores y cómo se ponderan. ¿No es cierto? Porque uno va y dice, bueno, porque este concurso, este proyecto ganó y este otro no. Entonces dice, bueno, por la ponderación, por los factores, por no sé qué, y bueno, y uno tendrá que creer, ¿no es cierto? Porque es una institución del Estado prestigiosa, pero al mismo tiempo estos son concursos que pueden ser revisados, ¿no es cierto?, hasta por la Contraloría y por todos los estamentos de fiscalización, incluyendo la nuestra. Entonces, presidente, si don Federico nos pudiera relatar cada uno de los factores y cómo se calcula, para ver si nosotros podemos introducir o no, y si es pertinente o no, introducir alguna modificación en relación al cálculo. Eso, presidente. Por favor, Federico. Solo un factor. ¿Cómo no, presidente? Sin perjuicio, reitero, la parte de la ponderación viene a continuación, pero la explico ahora. La ley establece, hasta hoy, la ley vigente, establece 3 factores que otorgan puntaje. Lo hace en una base de 1000 puntos. Entonces, hay el factor aporte otorga hasta 300 puntos. El factor, a ver, déjenme, estoy revisando. El factor superficie aporta hasta 300 puntos. Y el factor costo otorga hasta 400 puntos. Ya. Entonces, con eso se establecen los distintos rankings. Lo que estamos haciendo ahora es incluir un nuevo factor, que es el factor ahorro de agua, que tal como los 2 primeros va a entregar hasta 300 puntos. Ya. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias. Gracias a usted, don Federico. Continuemos. ¿Alguien más quiere usar la palabra? Presidente. Barro. Diputado Barro. La transferencia del agua ahorrada es un concepto bastante que ha sido muy discutido y controversial. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que ocurre es que aquella persona que es beneficiada con el proyecto de ley que estamos comentando, en virtud de los ahorros de agua, va a tener que transferir parte del agua ahorrada
al sistema. Y eso obviamente que va a desincentivar el uso de la presente ley. Y a mí me parece que tiene un tema que es de fondo, muy discutible, muy controversial, y que yo lo voy a votar en contra. Gracias. A mí me suena raro, yo me iba a abstener. ¿Alguien más desea intervenir? No dijo que iba a votar en contra. En votación. Presidente, ¿cuándo vamos a ver la fórmula de cómo se calculan cómo calcula los 100, los 400, el puntaje? ¿En qué articulado está, presidente, al Ejecutivo? Don Federico, por favor. Eso es parte del artículo 5 de la ley. Y es si no me equivoco... ¿Qué es esto? Esto es en la letra B, presidente. Estamos recién en la letra A. Ya. Muchas Los gracias. volúmenes se calculan en función de la tabla de equivalencia. La tabla de equivalencia de ¿A dónde está ese calculado? A ver, por favor. Vale. La página siguiente. Sí. Debería estar definida en el reglamento. Pero ¿Alguien desea sale, intervenir? Por favor, no interrumpamos. En votación, secretario, por favor. ¿Solo la A? Señora Linco. ¿Solo la A? Solo la A. Ya. Señora Álvarez Salamanca. Abstención, presidente. Señora Jenny Álvarez. Señor Barros. En contra. Señor Jürgensen. Contra. Señora Nullao. En contra. Señor Radcliffe. En contra. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. Abstención. Señora Sepúlveda. Sí, para los que tienen derechos de agua, que están sentados en esta mesa, claro que hay un problema. No, pero si te digo, para los que tienen derechos de agua, pues claro que hay un problema. Por eso que yo voto a favor, presidente. Señor Urrutia. Abstengo. Señor Pérez. A favor. Cuatro a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. Rechazado. Siguiente. Letra B. La letra B dice, reemplazas el inciso segundo por el siguiente. Estos volúmenes se calcularán en función de una tabla de equivalencias. La tabla de equivalencia de ahorro de agua deberá estar definida en un reglamento. ¿Alguna intervención, diputada, diputado? Bueno, pues que yo quiero saber, pues, si yo estoy aquí no vengo a votar así, yo quiero que me expliquen. Sí, claro que yo quiero saber la tabla, cómo la van a construir y todo, porque además por su intermedio al director, yo voy a la comisión a chequear, ¿no es cierto?, cómo se hacen las cosas, qué es lo que pasa. Entonces, quiero saber, si se va a votar por una ley, cómo se va a hacer esta tabla. Quiero saber quién la va a hacer. Presidente. Sí, diputada Mellado. En la línea que plantea la diputada Sepúlveda, sería importante que el Ejecutivo pudiera señalar aquí con mayor precisión las equivalencias de las tablas, porque no sería bien que solamente se deje en el reglamento, sino que esta debe estar incorporada en la ley. ¿Qué posibilidad tiene el Ejecutivo para que eso por lo menos quede reflejado aquí en esta letra de este articulado? Ya, muchas gracias, diputada. Señor Errázuriz, don Federico. Gracias, presidente. La tabla hoy día no existe porque no existe la variable, por lo tanto no tenemos los antecedentes previos.
Y además, esta es una tabla que tiene que obedecer a la condición hídrica y a la realidad de cada cuenca. Por lo tanto, requiere un examen más o menos, un estudio más o menos importante, y nuestro objetivo es trabajar esto con la DGA. La DGA está haciendo planes de cuenca, está haciendo estudios de cuenca en las 101 cuencas del país, y de ahí tomar los que ya hayan hecho y replicar en otras cuencas del país. Porque lo que perseguimos acá, el objetivo de esta tabla de equivalencia, busca homologar las renuncias o las transferencias de agua en distintas situaciones. Por ejemplo, si un proyecto agrícola en la comuna de Ovalle entrega 1 litro por segundo, es muy distinto que si un proyecto en la comuna de, no sé, de Osorno entrega 1 litro por segundo. Entonces tenemos que darle más valor al litro por segundo entregado en Ovalle que al litro por segundo entregado en Osorno. Eso es lo que busca hacer esta tabla, pero como les digo, esto es algo nuevo que la CNR hoy día no maneja porque no existe esta variable, y requiere un análisis más o menos profundo. Muchas gracias. Presidente, me gustaría que la secretaria pudiera explicarme si es necesario votar letra B, porque si rechazamos el número 4 referido al ahorro de agua transferido, me parece que se cae el B, se cae el C, producto que calculaba, dice el C, las 4 variables, que ya no son 4, sino que queda como el proyecto que está a la izquierda de la columna, calculaba las 3 variables. Me gustaría que la secretaria me pudiera explicar y clarificar ese punto. Gracias. Razón, diputado. Secretaria, por favor. Ministra de Fe. Difícil decirlo porque este concepto ya fue introducido en la ley, ahora lo que no está es la definición. Ahora, al caerse la definición es probable que la letra B tampoco tenga sentido, pero yo no soy especialista en la materia y tampoco lo he estudiado en ese sentido. Yo creo que el señor Errázuriz es el que nos podría dar la explicación. Presidente. Diputada, ¿sí? Porque es que yo creo que aquí hay dos cosas que son distintas y que habría que sopesar, ¿no? Porque es el ahorro del agua y el objeto de que será uso ese ahorro, que es distinto. Es distinto, porque lo que podríamos nosotros hoy día decir es que está el concepto del ahorro del agua, que es el volumen o caudal de agua liberado, ¿no es cierto?, como consecuencia del proyecto, de la eficiencia del uso del agua. Entonces se libera, ¿no?, o no se usa. Pero lo que yo entendí es que los diputados, ¿no es cierto?, que votaron en contra, es más bien por el objeto, que será objeto de renuncia, de transferencia, de constitución de un derecho real. Entonces, hay una diferencia, presidente, en el concepto del ahorro y en lo que se va a usar después esa agua. O qué va a hacerse con esa agua liberada. Entonces, a mí lo que creo es que lo que hay que hacer es incorporar el derecho de ahorro de agua como concepto para que un proyecto sea elegible o no. No sé si me explico, pero por eso que es importante de cómo se va a construir esa tabla, que la va a construir, y a mí me interesa que sea lo más objetivo posible, y yo no concuerdo con lo que plantea el director. Porque si yo tengo 1 hectárea, estoy poniendo cualquiera, pero una hectárea de maíz, ¿no es cierto?, y yo aplico el concepto de ahorro y coloco riego tecnificado o cualquier otro, no es lo que me produce o saco de la cuenca, sino lo que efectivamente yo voy a usar, si soy capaz de medir esa diferencia que se produce al incorporar ese riego tecnificado. Eso, presidente. Diputada, pero desde el momento en que se votó en contra el punto anterior, número 4, yo creo que, tal como decía el diputado Barros, no tiene sentido que estemos votando la letra B ahora. ¿Le parece, secretaria? A mi modo de ver, no tendría sentido, y la letra C también habría que modificarla, porque ya no hay 4 variables, sino que hay 3. Exactamente. Señor presidente. Diputada Nullao, Diputada Nullao. Gracias. Quería preguntar lo siguiente. Efectivamente se caería en esas definiciones, pero a mí me parece mucho más gravemente
que el señor director Errázuriz diga que todavía no tiene el estudio de las cuencas hídricas y que estas además la estaría realizando la DGA. Por lo tanto, me parece que por el ánimo de responsabilidad que nos cabe a todos aquí, es importante que esta, como ya lo he explicado, quedan sin efecto, pero además para confeccionar una tabla que va a tener en cierta forma las equivalencias que estas deben tener, debiéramos votarla. No sé si va a incorporar otros incisos posteriores el Ejecutivo, pero si no, la verdad es que no va a tener una forma de cómo se puedan medir, y para esta medida que va a permitir que si una persona se va a adjudicar o no este subsidio, lamentablemente es necesario contar con el estudio de cuenca, porque es grave además que hubiésemos estado votando en este minuto la cantidad que ellos definen, que son las fórmulas que tienen para posteriormente establecer los mecanismos de asignación. Por lo tanto, yo creo, por su intermedio, señor presidente, solicitar al Ejecutivo, además que en el intertanto puedan también contar en una fecha lo más próxima posible, antes del término de la votación de este proyecto, saber con precisión el estudio de las cuencas. Presidente. Presidente, por aquí. Sí. Sí, a ver, solamente, y usted, presidente, sabe tan bien como yo que en la Mesa del Agua hemos estado empujando con mucha fuerza un tema que es una deuda no de este gobierno, es una deuda desde hace 40 años respecto al estudio de las cuencas, sabiendo que venía probablemente este problema de escasez hídrica. Por lo tanto, no es atribuible a Federico como el director nacional de la Comisión Nacional de Riego el no tener los estudios de cuenca. Hay algunos estudios, sí, pero lo que estamos intentando junto con el diputado Pérez como miembro de la Comisión del Agua es poder efectivamente liberar recursos y hacer un planteamiento de fondo respecto a un estudio acucioso de las cuencas para un mejor proceder al respecto de todo esto. Eso como primera cosa. Lo segundo, el tema del agua transferida, a mí me preocupan los aspectos prácticos de esto, porque les voy a poner un ejemplo. Un agricultor de Pichidegua que tiene 10 hectáreas de maíz, el cual no puede regar con los 10.000 metros cúbicos por 10.000 metros cúbicos que usa el cultivo del maíz para tener un buen cultivo del maíz. Entonces lo que hace ese agricultor es postular 4 hectáreas para poder poner un cultivo, hoy día les llaman monocultivo y hablan de extractivismo, son puros conceptos ideológicos, pero lo que hace ese agricultor es intentar ocupar en un frutal, en vez de 10.000 metros cúbicos por hectárea, ocupar 5 o 6.000 metros cúbicos, y ese ahorro poder aplicarlo a poder tener un cultivo del maíz como corresponde. Por eso a mí me parece extraño esto de la transferencia, porque al final va a terminar haciendo que los agricultores no postulen al proyecto de riego, sino que lo financien con recursos propios, siendo pequeños agricultores, en circunstancias que ellos lo que quieren es hacer un buen uso del agua de la cual ellos disponen o de la cual no disponen, ¿no es cierto?, pero para poder hacer un uso racional técnico que le permita sustentar un segundo cultivo como en el cultivo inicial, el del maíz, ¿no es cierto?, en las mejores condiciones posibles. Así que eso nomás, presidente, gracias. Presidente, si me permite. Diputada. Muchas gracias. Presidente, yo creo que no se ha caído esta variable, porque esta variable ya la votamos a favor en la letra F, donde dice ahorro de agua obtenido mediante la mejora de la eficiencia del uso, etcétera, ¿no? Y se incorpora y dice la selección de los proyectos concursantes, ¿no es cierto?, se hará determinado bajo estos factores de selección, y donde está el F, ¿no es cierto?, que es ahorro de agua. Por lo tanto, no se puede entender como que este articulado se cayó, o este factor se cayó. Entonces, yo creo que, ¿cómo hacemos, no? Además, porque lo que aparece como objeto de renuncia, transferencia o constitución de nuevos derechos, eso ya está en la ley, ¿ah? Eso ya está.
Entonces, si uno sigue con el ejemplo que daba el diputado Barro, uno dice, ya, si tienes 10 hectáreas de maíz, hace eficiente el riego, coloca 5 de frutales, se incorpora riego por goteo, se ocupa menos agua, haces 4 y otras 2, por ejemplo, las podrás usar en hortaliza. Entonces, no es que tú con eso dejes el agua o vende, sino que tú puedes diversificar en uno que sean más intensivos de riego que en otro. Ahora, yo creo, presidente, que esto es fundamental que esté. O sea, esta variable es fundamental que esté dentro de las variables que tengan que medirse para saber qué proyecto se gana, si ese es uno de los sentidos, además, desde el punto de vista ambiental que necesitamos, y además porque los pequeños agricultores son los que precisamente necesitan, ¿no es cierto?, que sea eficiente en el ahorro, en el uso del riego. Pues tenemos, y lo vamos a volver a repetir 1000 veces en este proceso, tienen solo un 10% de utilización de riego por goteo. Eso, presidente. La verdad las cosas, diputadas, diputados, ustedes deben saberlo perfectamente bien. Con esta situación del cambio climático y la escasez hídrica, todos los estudios que se hagan en una cuenca o en otra pueden variar de aquí a 1 año o 2 años, como ha venido ocurriendo en el último tiempo. Por eso tenemos que atenernos a la realidad que hoy día estamos viviendo. Y tal como lo decía el diputado Barros, estamos haciendo un estudio de norte a sur del país para ver cómo podemos suplir las necesidades que hoy día tienen, ¿no es cierto?, cada una de las regiones. Y ese es un estudio bastante largo, detallado, complicado, que se está llevando adelante muy bien con el apoyo, ¿no es cierto?, de profesionales que están dedicados exclusivamente a esta materia. Pero no andemos más de la cuenta en esto de que tenemos que tener el estudio de la cuenca. Si ese estudio de la cuenca puede cambiar el próximo año como consecuencia del cambio climático, estimadas diputadas y diputados, y ustedes que están vinculadas al mundo de la agricultura, tienen que saber que esto es así. Entonces, vamos avanzando y pensemos en la buena fe de todos, porque aquí nadie quiere engañar a nadie, sino que queremos aprobar este proyecto para seguir trabajando en otras materias que están ahí en la puerta, ¿no es cierto?, de esta comisión, para seguir avanzando en otros aspectos. Así que no pongamos tanta dificultad, yo creo que esto está claro. ¿Alguien más desea intervenir? Presidente. ¿Qué plantea el Ejecutivo, presidente? El señor Errázuriz, presidente. Sí, que el presidente quería señalar que esto es mucho más adelante, pero uno de los artículos transitorios establece que el reglamento tiene que estar dentro de un plazo desde que se promulgue la ley, y la tabla de equivalencias de agua dice que se trabaje en conjunto con la Dirección General de Agua, ¿ya? Eso porque se entiende que la institución que tiene más competencias en entender la realidad hídrica de cada uno de los sectores del país es la DGA, y no va a ser la Comisión Nacional de Riego autónomamente quien haga la tabla de equivalencias sola. Quería solo señalar eso, porque como bien dice usted, no podemos esperar a tener todos los estudios de cuenca de cada una de las 101 cuencas del país para recién entonces ver cómo lo hacemos. Solo quería refrendar el espíritu de coordinación que estamos estableciendo con la DGA, que nos parece que es el órgano competente en este tipo de materias. Gracias, Federico. Entonces, secretaria, ¿cómo quedamos? Lo que usted diga, presidente, me parece que aquí se requiere una opinión distinta a la que yo pueda dar, porque para mí no existiría ningún problema en aprobar las disposiciones, pero también hay que tener en cuenta que el artículo 5º bis, ¿ya?, ¿sí?, establece todo el procedimiento de renuncia, ¿ya?, todo el procedimiento, cómo el titular de derecho a aprovechamiento de agua tiene que renunciar a sus derechos. Correcto. Sí. Entonces yo creo que el asunto va más allá de lo que yo pueda opinar. Presidente. Don Ramón Barros, ¿sí? Le sugiero que lleguemos hasta aquí, quedan 4 minutos. Eso mismo. Para poder saber cómo nos apeamos, dijo Juan Guaso. Sí, me parece bien. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que estén muy bien.